no están viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, ahorita ya me imagino que ya. Sí, ahí estamos. Bueno, entonces vamos a comenzar con la raíz cuadrada. Pero para entender la raíz cuadrada, yo les recomiendo primero que miremos la situación de cómo se trabajaría la raíz cuadrada en números reales, para que así podamos comprender cómo vamos a trabajar la raíz de polinomios, la raíz cuadrada de polinomios. Entonces, lo que voy a hacer en este caso, primero voy a comenzar con la parte aritmética. Por ejemplo, en el caso de aquí, si yo tenía 144, si ustedes se recuerdan, para poder encontrar esto, comenzábamos haciendo grupos de 2 de atrás para adelante. Entonces sería 1, 2 y este se quedaba solito. Entonces yo comenzaba con esto y empezaba a buscar un número que me dé, que multiplicado por él mismo me dé 1 o me dé un número cercano al que tenemos acá. Y por ventaja que tenemos, pues el 1, tenemos un número que multiplicado por el mismo nos da esa cantidad, que sería 1. 1 por 1 me da 1. Yo puedo restar esta cantidad, aquí me quedaría 0, y ya voy a bajar estos dos valores que tengo acá. Entonces voy a agregar una horizontal más, y para poder encontrar el siguiente valor, voy a duplicar esta cantidad que tengo acá. Entonces va a ser 2, voy a agregar una casillita, y ese valor lo voy a colocar aquí. Entonces ahora vamos a buscar un valor que a la hora de sustituirlo aquí, me dé 44 o esté cercano a 44. Entonces, ¿qué número tendríamos que poner en la casilla para que nos dé este 44? Podemos probar con el 2. 2 por 2 sería 4, 2 por 2 sería 4, y aquí nos da ese 44. O sea que el número 2 que teníamos que colocar aquí nos da el 44 y acá nos da 0. Entonces, este 2 que tengo aquí lo voy a subir y ese sería el resultado de la raíz cuadrada. Sería el número 12. Por ejemplo, si pensamos en otro número un poco más grande, por ejemplo, en el caso de que tengamos, vamos a pensar en otro número, que tengamos, ¿qué les podría decir yo? La raíz cuadrada de 8100, por ejemplo. Solo para recordar un poquito cómo es que hacíamos nosotros estas cantidades. Bueno, entonces comenzábamos haciendo grupos de atrás para adelante, 1, 2. Entonces buscábamos dos números un número que multiplicado por él mismo nos diera este 81. Y en efecto tenemos el número 9, porque 9 por 9 nos da 81. Entonces yo voy a restar estas cantidades y voy a bajar estos ceros. Ahora, el doble de 9 es 18. Entonces vamos a poner 18 con una casilla. Y ahora tenemos que buscar qué número tenemos que colocar aquí para que nos dé 0. Entonces el único número es el 0. Porque 0 por 0 me da 0, 0 por 8 me da 0, 0 por 1 me da 0. O sea que en este caso todo esto me da 0 y el resultado de esto pues me da 0. Entonces voy a subir este 90, este 0, perdón, y me queda el resultado de 90. Entonces, este era el proceso que nosotros hacíamos con las raíces cuadradas. Y era el mismo procedimiento cuando las raíces no eran exactas. Por ejemplo, solamente agregábamos un punto aquí y agregábamos dos ceros para poder proseguir con la situación. Pero ahora venimos que ya tenemos una expresión polinómica y nos piden la raíz cuadrada de esta expresión polinómica. Entonces, por ejemplo, tenemos a la cuarta más 29a al cuadrado menos 10a al cubo menos 20a más 4. Entonces vamos a colocar el símbolo de raíz cuadrada y vamos a dejar una línea, solo vamos a poner aquí para que nos quede de mejor manera esto.
Solo voy a poner para que me quede la expresión aquí. Así me queda recto. Muy bien. Entonces nosotros vamos a comenzar como lo dije al inicio, buscando valores que efectivamente nos queden vamos a separar binomios. Aquí tengo un binomio, aquí tengo otro binomio. Entonces el término que vamos a buscar es este. Ahora buscaríamos un valor que multiplicado por él mismo me dé a la cuarta. ¿Y cuál podría ser ese valor? A ver. ¿A al cuadrado? Al cuadrado, porque al cuadrado por al cuadrado me da a la cuarta. Entonces nosotros restamos y cuando restamos, pues ya buscamos, perdón, aquí hay una situación que no habíamos arreglado. Antes de empezar a hacer nuestra raíz cuadrada, tenemos que ver que el polinomio esté ordenado. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo al cuadrado y aquí tengo al cubo. Entonces vamos a cambiar estos dos de posición para poder trabajarlo. Permítame un momentito. Solo vamos a cambiarlos de posición porque nos lo habían dado desordenado. Entonces aquí sería menos 10. Lo voy a dejar en azul para que se den cuenta que los ordené. Menos 10 a al cubo más 29 a al cuadrado. Ahí estamos. Bueno, entonces, como les estaba comentando, entonces vamos a bajar estos dos valores ya directamente. Vamos a bajar el 10 al cubo más 29 al cuadrado. Como lo hacíamos en la parte de la raíz cuadrada. Entonces, si ustedes se recuerdan con la raíz cuadrada, ¿qué tenía que hacer en este caso? A ver, para que me diera esta situación. Pues buscaba el doble de este. El doble de este. Pero aquí vamos a buscar un valor que a la hora de colocarlo aquí, vaya a ser como un producto de lo que tenemos acá. Entonces tenemos que buscar lo mismo de las casillas que hacíamos aquí, lo vamos a hacer con esta parte que tenemos aquí. Entonces, ¿qué valor tendría que colocar en esta posición para que a la hora de multiplicar me dé efectivamente estos valores que tengo acá? Entonces, para que me dé el 10, yo creo que tendría que ser un 5, que eso es lo que tendríamos que ver. Entonces, vamos a multiplicar esto por 5a. Y vamos a ver si coincide con esta situación. Ahora, 5a por 2a me va a dar 10a al cubo. 5a por 5a me da 25a al cuadrado. Ahora, noten lo siguiente, porque aquí viene una situación que es importante. Cuando nosotros entramos a lo mismo que pasaba con las divisiones, cuando nosotros entrábamos aquí, esto restaba. Por lo tanto, aquí tenemos que buscar que a la hora de hacer la multiplicación se vayan a modificar los signos. 5a por 2a me da menos 10. Entonces, yo me estoy dando cuenta aquí que no me sirve que el 5 sea positivo. Entonces, cambiémosle a negativo para que así nos quede el positivo y de tal manera que así pues este valor ya nos vaya quedando directamente este valor. Miremos, pues 5a por 2 al cuadrado, pues me va a dar, menos 5a por 2 al cuadrado nos va a dar menos 10 al cuadrado. Menos 10 al cubo, perdón. Y menos 5a por menos 5a sería más 25a. Pero cuando entran, se van a cambiar a los signos porque aquí restarían, pues. Entonces aquí se van a cambiar los signos. Entonces si yo resto 10 al cubo, 10 al cubo menos 10 al cubo, esto me daría 0. Ahora, la pregunta sería, ¿cuánto sería el valor que nosotros tenemos? 29 al cuadrado menos 25 al cuadrado. ¿Cuánto nos daría este resultado a la hora de restar estos números?
¿Me escuchan? Sí, ¿dónde estamos? Es que me sale. 29 menos 25, ¿verdad? Ujú. Sería 4A positivo. Al cuadrado, positivos, exactamente. Ahora vamos a bajar estos dos números que sería el 20A más 4. O sea, se bajan los dos, no solamente uno. Sí, y voy a subir lo que tenemos en la casilla, 5A. ¿Sí? Puede preguntar. Ajá, cuando bajó 29A al cuadrado, ahí solo se tendría que bajar, por ejemplo, cuando hizo la primera operación que A por A, perdón, A al cuadrado por A al cuadrado, dio a la cuarta. Ujú. Luego bajó menos 10A al cubo más 29A al cuadrado. Los Ujú. otros dos términos que serían 20A más 4A, eso no se bajan. No se bajan hasta que ya haga esta. O sea, lo que me queda en el resultado aquí, ya bajo estos dos valores acá. Ah, bueno. Gracias, Alex. Es lo que hacíamos acá, miren. Por ejemplo, a la hora de restar, yo este 44 lo bajé cuando tenía resultado. Y lo mismo estamos haciendo. El mismo procedimiento es aquí. Ah, bueno, entonces había que separar de dos en dos los términos en este Es caso. lo que hice aquí, miren. Ir separando, miren. Ajá. Ah, sí, ya lo vi. No la había visto que había hecho la separación. No se Ya. preocupe. Gracias. Bueno, entonces volvemos a la situación. Ya nos dimos cuenta que en la casilla era menos 5A, entonces voy a subir ese resultado acá. Ahora voy a tomar el doble siempre de lo que me va quedando arriba. Entonces, el doble de lo que me va quedando arriba sería 2 al cuadrado. Y 2 por menos 5 me va a quedar 10A. Y aquí vamos a agregarle más una casilla que no sabemos cuál es el número que vamos a colocar aquí. Y también aquí afuera. Entonces, ¿qué valor multiplicado por 2 al cuadrado me daría 4 al cuadrado? A ver. ¿Qué valor sería? 2 El 2. 2. Miremos. 2 por 2 al cuadrado me da 4A al cuadrado. 2 por 10A me da 20A. Y 2 por 2 me da 4. Pero miremos la parte de signos. 2 por 2 al cuadrado me da más 2 al cuadrado. Aquí ya es negativo, que era lo que estábamos buscando. Miren, para que se pudieran cancelar. 2 por menos 10A me da menos 20, pero cuando entra ya acá se cambiaría por la parte de la resta. Y 2 por 2 me daría más 4. Aquí entraría con signo negativo. Entonces ya restaríamos estos valores. Y este 2 que teníamos acá lo vamos a subir. Por lo tanto, el resultado de esta raíz cuadrada es 2 al cuadrado menos 5A más el número 2. ¿Está claro esto? Sí, Sí, licenciado. Bueno, hagamos otro entonces, porque la idea es que vayamos viendo aquí operaciones que nos vayan quedando. Miremos la raíz cuadrada de AX a la 6 menos más 25x a la 4 y más 4 menos 6x a la 5 menos 20x a la 3 más 20x al cuadrado menos 16x. Lo primero que tenemos que hacer, eso va a ser siempre lo primero, es ordenar los polinomios. Entonces aquí el polinomio tiene que ir disminuyendo su exponente. Sería 9x a la 6, después sería menos 6x a la 5, más 25x a la 4. Miren, 6, 5, 4. Después sería el x al cubo. Después el x al cuadrado.
después el x y por último el número, que sería este más 4. Entonces lo que voy a hacer aquí, porque si voy a necesitar este espacio, es correr todo esto un poquito más para acá. Entonces vamos a poner el signo de radical. Vamos a colocar aquí este valor. Y vamos a empezar a separar. Por ejemplo, aquí sería dos términos. Vamos a ir colocándole el color rojo para que ustedes lo miren. Dos términos, dos términos, dos términos. Entonces comenzamos con el primero. ¿Qué valor multiplicado por él mismo me da 9x a la 6? ¿Tres x al cubo? Uh-huh. Efectivamente es 3x al cubo porque 3x al cubo por 3x al cubo me va a quedar 9x a la 6. A la hora de multiplicar esto por esto mismo me va a dar positivo, pero aquí se restaría. Hailey dice que no está viendo nada. Hailey, le comento, lo que tiene que hacer, si es que no mira nada, es salir y volver a entrar. ¿Será que alguien le puede escribir en el... si es que no me está escuchando tampoco? Para ayudarle a su compañera a ingresar. Si me hicieran favor, les agradecería bastante. Sí, lo que puede hacer es que si no ve lo que estamos presentando, salga y vuelva a entrar. Bueno, miremos de nada, Hailey. Vamos a restar esta expresión que tenemos aquí. A la hora de restar esto, pues me da 0. Y bajamos este valor que nosotros tenemos acá. Entonces, nuevamente volvemos aquí en esta parte que nosotros tenemos. Y si ustedes se recuerdan, vamos a tomar el doble de esto. El doble de esto sería 6. Permítame que no salió bien el 6. 6x al cubo. Y le vamos a sumar un valor que lo vamos a multiplicar también en esta casilla para que nos dé esta expresión. Ahora miremos, ¿qué número o qué valor tengo que colocar aquí para que a la hora de multiplicarlo por 6x al cubo me dé 6x a la quinta? ¿Cuál podría ser? Menos x al cuadrado. Vamos a probar con x al cuadrado. Primero miremos si es positivo y después miramos si es negativo. X al cuadrado por 6x al cubo nos va a dar 6x a la quinta. Miremos como los dos son positivos, aquí entraría siendo negativo y efectivamente lo que está diciendo su compañera, vamos a tener que cambiar este signo porque no nos está dando el signo que nos favorecería para poder cancelar. Entonces, menos x al cubo por 6x al cubo me va a dar ya un negativo y al entrar dentro de la radical cambiaría el signo. Y menos x al cuadrado por menos x al cuadrado, pues nos va a dar más x a la cuarta, pero cuando entra cambiaría nuestro signo. Entonces podemos observar que esto se puede cancelar. Y 25x a la cuarta menos x a la cuarta me va a quedar 24x a la cuarta. Entonces ya bajamos estos dos, miren. Vamos bajando estos dos. Y este número que colocamos aquí lo vamos a colocar aquí arriba también. Este valor. Bueno, entonces venimos nuevamente. Y el doble de esta expresión que nosotros tenemos aquí, el doble de esto, nos va a quedar 6x al cubo menos 2x al cuadrado
una casilla que no sabemos cuál es el valor, pero sí sabemos de que esa casilla también la tenemos que multiplicar aquí afuera. Entonces, ahora busquemos un número que multiplicado por 6x al cubo me dé 24x a la cuarta. ¿Cuál podría ser? Ahí que 6 por 4. 6 por 4 da 24, pero todavía hace falta para analizar el que nos dé el x a la cuarta. Si ya hay X3. ¿Qué número dijo usted? 6 por 4, 24. Pero tenemos que buscar que nos dé x a la cuarta aquí adentro. Ajá, ya está X a la 3. Ajá. Entonces vamos a agregarle el 4x para que así ese valor nos dé el x a la cuarta. 4x por 6x al cubo nos va a dar 24x a la cuarta. Que es positivo cuando entras ya es negativo. 4x por menos 2x al cuadrado, pues esto nos va a dar menos 8x al cubo. Pero cuando entra, se va a invertir por la parte de la resta, se invertiría el signo. Y 4x por 4x nos va a dar más 16x al cuadrado. Y aquí cambiaría nuevamente la expresión. Entonces vamos a ver, podemos observar que aquí ya se puede cancelar este término, nos da 0, que es lo que buscamos siempre. 20x al cubo menos 20x al cubo más 8x al cubo, pues ¿cuánto nos daría? Menos 12x al cubo. 20x al cuadrado menos 16x al cuadrado, esto nos daría más 4x al cuadrado. Ahora vamos a bajar estos dos, miren. Menos 16x más 4. Y este 4x lo vamos a subir. Y nuevamente venimos con el doble de esta expresión. El doble de esta, miren. El doble de esta, pues nos daría 6x al cubo menos 2x al cuadrado más 8x más una casilla, que vamos a hacerla un poco más grande. Y acá multiplicada por otra casilla. ¿Qué valor tendríamos que colocar para que ahora nos dé 12x al cubo? Vamos a pensar. Ya tenemos el x al cubo. Ahora, ¿qué valor tendríamos que colocar para que nos dé ese 12? Menos 2. Muy bien, menos 2, dice su compañera. Entonces vamos a poner menos 2. Menos 2 por 6x al cubo me va a dar menos 12x al cubo, pero cuando entra se invierte el signo. Menos 2 por menos 2x al cuadrado me va a dar más 4x al cuadrado. Entonces aquí ya entraría con signo contrario. Menos 2 por más 8x me va a dar menos 16. Y cuando entra ya se invierte la simbología. Menos 2 por menos 2 me da más 4. Aquí se invertiría. Y pues aquí ya podemos cancelar. Miren, podemos cancelar podemos cancelar este y este. Entonces ya subimos por último el menos 2. Por lo tanto, el resultado de esta expresión va a ser 3x al cubo menos x al cuadrado más 4x menos 2. Ese sería el resultado. No sé si hay alguna duda en cuanto a esto. ¿Dudas? No, licenciado. Bueno, Julio, yo creo que es Julio, o no sé si es Homero, me habían dicho que no habían podido hacer alguna. ¿Cuál es la que no pudieron hacer? Silix, se la dicto. ¿Cuándo? Por favor, díctela.
Cuando no las Si pones. es 16x a la cuarta, ¿Perdón? 16x a la cuarta Ujú, más 9x al cubo ujú, menos 8x al cuadrado ujú. más 9x menos 10. Muy bien. Lo bueno es de que ya nos lo dan ordenado. Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos inicialmente. Ya nos lo dan ordenado. Lo que tal vez sería bueno ver en este caso, Julio, es si es exacta, ¿verdad? Que sería la situación, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Aquí buscaríamos un número, un término que multiplicado por él mismo me da 16x a la cuarta. ¿Cuál podría ser? 4x al cuadrado 4x al cuadrado, muy bien. Aquí nos da 16x a la cuarta, restando valores, ¿verdad? Entonces, ya nos queda 0. Bajamos estos dos términos que tenemos y miramos el doble de esta expresión. El doble de esto pues nos quedaría 8x al cuadrado más una casilla multiplicado por esa casilla. A ver, aquí vamos a tener que analizar en expresiones fraccionarias, porque no tenemos un número que exactamente multiplicado por 8 me dé 9. Entonces busquemos una fracción. ¿Cuál podría ser? 9 medios tal vez. No, ¿verdad? 9 medios no nos daría eso. Ah, no, entonces sí, no sé, es que ahí fue donde me atoré. No se preocupe. No se preocupe. Solo voy a hacer un poquito más grande las casillas porque sí vamos a necesitar un término un poco grande porque no solamente estamos buscando que nos dé 9, sino que nos dé x al cuadrado. X al cubo, perdón. Entonces, ¿qué número multiplicado por 9 8 octavos. me da 9? Perdón. 9 octavos. 9 octavos, exactamente. 9 octavos de x. Eso es lo que tendríamos que colocar aquí. Miremos. 9 octavos por x, 9 octavos de x por 8x al cuadrado me va a dar 9x al cubo. Miremos acá. 9 octavos de x. Bueno, ya aquí se cambiaría el signo. 9 octavos por 9 octavos, esto me daría 81/64 de x al cuadrado. Solamente que sería con signo contrario, ¿verdad? Entonces, ya nos damos cuenta que estos valores, bueno, aquí también no lo coloqué, pero se restan. Ahora, podríamos hacer la operación. ¿Cuánto es 8 menos 8 menos 81/64 de x al cuadrado en ambos lados? ¿Cuánto nos daría esto? A ver. ¿Alguien ya tiene el resultado? ¿Cuánto da menos 8 menos 81/64? Sería 431/64, ¿no? Estoy mal yo ahí. Sería realmente la resta de esta expresión, la operación de esta expresión,
nos quedaría, permítame un momentito, nos quedaría menos 593 partido 64 sí, x al sí, cuadrado. Bajamos ya estos dos valores, que sería el 9x y el menos 10. Entonces ya sé que voy a subir este 9 octavos de x. Y pues vamos a multiplicar ahora nuevamente por el doble a esta cantidad. Si yo multiplico por el doble, aquí me quedaría 8x al cuadrado. Si yo multiplico por el doble, nos quedaría 9 cuartos de x. Más una casilla. Y ese valor se va a multiplicar por esa casilla. Entonces, ¿qué número tengo que multiplicar por 8 para que me dé esta expresión? Entonces, ¿qué número creen que tendríamos que multiplicar por 8 para que me dé esa expresión? Bueno, si nos costara poder observar esa expresión, lo que podríamos hacer es hacer una división. Podemos dividir esta expresión por dentro de 8 para que así nos dé el resultado, porque aquí nos tendría que quedar 593, 512. 593 partido 512. Ahora, de una vez pensando en el signo, este tendría que ser un signo negativo. El valor que vamos a colocar aquí. Entonces, esta expresión, ustedes lo pueden comprobar, multipliquen esto con el signo negativo por esto. ¿Cuánto nos da? Solo que vamos a poner el signo negativo aquí adentro para que no se confunda que esto es una resta. ¿Cuánto nos daría esto por esto? ¿Pueden comprobarlo? Sería 593 partido 512 por 8. ¿Cuánto nos daría? Fíjense que no los escucho. Pues nos quedaría esa cantidad. 593 partido 64 x al cuadrado. Ahora, como es negativo, pues ya sabemos de que cuando entra se vuelve positivo. Ahora, esta cantidad, por esto que tenemos aquí, que sería por 9 cuartos, 593 partido 512 por 9 cuartos. ¿Cuánto nos daría? Pues vamos a ver. 593 por... nos va a quedar una cantidad grande. Por eso es de que yo le decía que esta expresión, a mi punto de vista, no va a quedar exacta para mí. No va a quedar exacta. Sí, pues es que sí, yo me perdí desde ¿Dónde la se perdió? segunda A ver, pareja. no se preocupe. Desde la Pregunte primera. dónde está su duda para que así podamos ir solucionando su duda. Sí, no, ahorita sí ya le, digamos, le agarré el asunto. Aquí es que sí me había perdido desde la primer pareja, porque, ¿cómo se llama? Pues no le había encontrado al asunto de que tenía que ser fracción. Sí, es que lo que pasa es que sí tenemos que ir viendo en la parte fraccionaria, pero vuelvo a repetirle que aquí sí se puede observar que esto definitivamente pues no va a quedar exacta. Inclusive pues va a quedar un residuo un poquito elevado. Entonces, en este caso pues
solamente se quedaría la expresión representada como un resultado con el residuo de lo que va quedando en el radical, ¿verdad? Entonces, a la hora de multiplicar aquí me da menos, aquí va a ser positivo, inclusive aquí podemos ver que no se va a anular esto. Ahora, esto por esto mismo va a quedar números muy grandes. Sí, eso estaba viendo porque ahorita estaba, bueno, hice la segunda fracción. Porque esto sí va a quedar así, Sí, bastante grande. bastante grande, ¿verdad? Pero por eso le digo, o sea, yo siento que su docente puede ser de que o haya copiado mal la operación, primero, o puede Ajá. ser de que, ¿cómo se llama? Se la haya inventado, o sea, pensando en un número cualquiera, pero siempre corría el riesgo de que De que podría sucediera ahí. quedar con residuo. Entonces, por ejemplo, aquí tendría que ser menos 593 partido 512. Entonces, este sería el resultado y un residuo un resultado de la resta. Entonces, nosotros colocamos 4x al cuadrado más 9 octavos de x menos 593, 512, punto y coma, y aquí colocamos lo que nos queda en esta resta, ¿verdad? Sí, sí. No sé si está Sí, claro pues, esto. y hoy sí ya le entendí, Lick, al problema este, porque sí, incluso estuvimos con otro compañero ahí tratando de resolver, pero no le encontramos ni pie ni cabeza. Pero ahorita sí ya. Sí, no, es que yo como le comentaba, el problema que había en esta situación era que, bueno, yo vi a la hora de restar, dije, que aquí tenemos 9, aquí tenemos 8, esto no va a dar, no, nos va a quedar fraccionado y no va a quedar exacto. Entonces, desde el inicio se pudo observar. Bueno, entonces, si no hay dudas, me gustaría que me dijeran